Bien, hermanos, pues también el pastor Balán tiene algunas cosas que decirles y va a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, el tiempo del pastor David Morán, agradeciendo, porque hermanos, todos estos hermanos que vienen, hermanos, no nos están cobrando nada. Ellos seguro que no quieren que yo lo diga, pero lo debo decir. Ellos están haciendo un esfuerzo por venir y no nos están cobrando un centavo. Entonces yo creo que es una oportunidad, ¿no? Pues para aprovechar. Y gracias a Dios por todos los que estamos aquí, pues para escuchar esta plática. Oremos por esta conferencia, oremos por el conferenciante y también por los diferentes proyectos del Ministerio Educativo. Oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tu palabra siempre ha normado nuestras vidas. Y es esa palabra, Señor, que en un sentido doctrinal, ahora como una parte ya para aprender, la que debe seguir, Señor, normando nuestras vidas. Ahora en este aspecto de aprendizaje, en esta conferencia, te pedimos, Señor, que tú puedas dirigir con tu Santo Espíritu a David para que pueda él, Señor, transmitirnos con toda confianza, como una familia, como una persona que está hablando y nosotros escuchando, pero al mismo tiempo, Señor, saber que procede de tu palabra y que esto sea tu evangelio en nuestro contexto, Señor. Así que también te pido por todos los asistentes, que hoy nos convertimos en oyentes, pero luego, como Santiago también dice, convertirnos en hacedores. Así que permítenos tomar nota, a preguntar, participar de alguna manera de acuerdo a la dirección que nos dé el doctor David. Y que todo, Señor, esto sea para tu gloria y para tu honra. Que edifique a la iglesia de esta zona. Y a los pastores, Señor, que recibieron un mensaje o un contacto o un recordatorio. También, Señor, es porque el interés básico es que las iglesias estén sanamente en la doctrina y que se predique siempre tu palabra, y sobre todo cuando se trata de la salvación. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y también mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el doctor David Morán, con ustedes. Adelante. Él, como estuvimos anunciando en el presbiterio, pues él viene del estado de Florida y trabaja, como él justamente va a decir, en el lugar específico donde él está trabajando, y también está su equipo productor, como ustedes pueden notar. Así que parte de este proyecto, hermano, aunque tal vez no son muchos asistentes, quisiéramos que estén más asistentes, pero va a ser una conferencia, si ustedes se dan cuenta, son dos modos o dos puntos que están grabando, y por eso creemos que va a edificar no solamente a ustedes que están escuchando, pero también a otros más adelante. Así que es todo suyo el tiempo, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a estar con ustedes en esta semana. Y la gran broma allá en los Estados Unidos es que el pastor de la iglesia, que se llama Key Biscayne, la iglesia nuestra, Key es Cayo, es una isla 15 minutos del centro de Miami, pero dicen que tiene un pastor mexicano. Y quién sabe lo que eso quiere decir, pero David Morán es mi nombre. Dios me llamó a trabajar en la comunidad mexicana en Houston. Entré en esa comunidad en el año 79, me quedé 20 años. Ahí criamos a nuestros 5 hijos, 3 de ellos hablan fluentemente el español. Mi esposa también habla español. Y Dios nos permitió establecer algunas congregaciones mexicanas en inglés, porque eventualmente aprenden en inglés, pero también en español. Y ahora estamos en otra comunidad, una comunidad distinta en la Florida. Es una comunidad también latina, 70%, pero latinos de todo el mundo, de cualquier país, de todo el mundo. España también, Brasil también,
varios países de Europa se representan en nuestra comunidad. Y tenemos un gran reto ahí para compartir el Evangelio con literalmente todo el mundo. Y Dios nos ha dado ese gran privilegio. También conozco un poco Mérida. He venido como, no sé, 6 u 8 veces. Empecé en el año 83, me invitó un pastor aquí que se llama Pablo Estrella. Y durante el transcurso de los años he conocido a varios pastores aquí en Mérida. También conozco un poco Tabasco. Fui ahí para estudiar lo que se llamaba en aquel entonces, ya se murió el autor, evangelismo explosivo. Aprendí a evangelizar aquí en México y fue una gran experiencia. Entonces tengo un corazón lleno de amor, en serio, para el mexicano. Y por eso el chiste nuestro es que allá tienen un gringo alto, pero en verdad tiene corazón mexicano. También quisiera presentar a mi equipo. Tenemos a Verónica y Verónica siempre nos anima porque ella es pura gracia y cuando conversa con ella va a ver que ella es gracia caminando. Si quiere ser animado, entonces hay que buscar la gracia caminando. ¿Ok? Verónica. Susana País, nuestra productora y directora. Tenemos un proyecto de poder poner en el internet todo el currículum de maestría en divinidad en español. Es nuestro objetivo. Y acabamos de empezar, pero Susana es nuestra directora, productora. También tenemos a Pedro. Pedro también tiene trasfondo reformado y nos guía en oración y en evangelismo. Es un gran siervo del Señor, también alumno. Todos son alumnos en nuestro programa de maestría en divinidad. Y ahí estamos educando a toda la iglesia, si es posible, ¿verdad? Y en inglés tenemos entre 15 y 20 personas. Y en español también el mismo número de personas, entre 15 y 20 personas que están estudiando este material que estamos preparando para poder poner en el internet para todo el mundo latino, 1,5 billón de habitantes. Aquí tenemos un boricua, se llama Ángel Justo. Aquí tenemos venezolana, argentina, colombiana, boricua. Y también tenemos a un brasilero que predica en nuestra iglesia en 3 idiomas. Y también es alumno, porque tenemos 3 idiomas en la iglesia, portugués, español y inglés, porque es una comunidad completamente internacional y Dios nos está proveyendo a los elementos necesarios para poder ser efectivos en nuestro contexto. Y no puedo compartir con ustedes qué gran alegría Dios nos ha dado en ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo más sorprendente de nuestro ministerio es increíble, es el número de escépticos que vienen a nuestras clases. Vienen de la calle, vienen de la comunidad, están en busca de algo, de algún contenido y me dicen, si me van a convertir, tienen que darme algo sólido, tienen que darme algo con contenido, tienen que defender sus posiciones, tienen que darme una historia de la cristiandad, tienes que darme filosóficamente los argumentos que me convenzan de lo que ustedes están diciendo. Y siempre estamos burlándonos de esta chica, porque ella es una pregunta caminando. Tiene un montón de preguntas, anteriormente eran dudas, pero ella también se acercó a Cristo, buscó a Cristo por medio de nuestras clases de nivel maestría en divinidad. Y en la segunda clase, doctrina de la humanidad, el Espíritu Santo la tocó y después de conocer a Cristo, ella y otro médico también que fue cambiado de manera increíble por las clases, me dijeron, David, por favor, tenemos que compartir este material. Y el resto es historia, porque Dios nos ha bendecido de manera increíble y estamos sumamente contentos
de lo que Él está haciendo y de lo que Él continúa haciendo en atraer a las personas escépticas. Sí, miembros de la iglesia también, que ahora, gracias a Ángel Justo, hemos preparado varios profesores para la escuela dominical. Durante el mes de agosto me dieron sabático por primera vez en mi vida y 5 de los alumnos predicaron y la iglesia siguió igual. Entonces ya me voy a retirar porque yo no tengo nada que hacer. Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que el pastor en verdad no es la estrella. El pastor es el que bíblicamente adiestra, ¿verdad? Capacita, entrena. ¿Y que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2? ¿Quién entrenó a Pablo? Jesucristo. Pablo recibió revelación directamente de Jesucristo. Y Pablo entrenó a Timoteo, le dijo, busquen a los fieles para compartir esta sana doctrina con ellos, para que ellos puedan enseñar a otros. Entonces, Jesucristo, Pablo, Timoteo, los fieles, los demás. Ese sistema, ¿verdad? Ese sistema que nosotros estamos cultivando aquí hoy en la tarde. Un sistema de discipulado, un sistema de la multiplicación, de la de multiplicación. Y todavía me están enseñando el español. La gran broma es cuando salgo de vacaciones y no hablo español por 10 días y regreso y trato de enseñar una clase y la editora me dice, pastor, diste clase por 90 minutos. Por la falta de español y por el español tan feo, tuvo que reducir la clase en 30 minutos. No, mentira, 10 minutos. Gracias, Susana. Pero no, es que todavía me están enseñando, por eso tengan mucha paciencia conmigo, por favor. Ok, ¿dónde estamos? Estamos aquí en la tarde y yo tengo una carpeta de 80 hojas y estamos en este momento imprimiendo estas hojas porque todos mis comentarios aquí están en forma escrita, en manuscrito. Y tienen un bosquejo, pero he cambiado un poco el bosquejo y aquí voy a estar compartiendo con mis notas y los temas que he preparado son estos. Voy a leer nada más el bosquejo. La esencia de la soteriología paulina. Ustedes saben lo que esa palabra significa, ¿verdad? Salvación. Estamos estudiando la salvación. La doctrina de la salvación que enseñó el apóstol Pablo. Número 2, entrar en Cristo. Y será mi tema principal y voy a explicar. 3, el Dios justo propiciado en Cristo. Quizás es mi palabra favorita. Yo sé que es una palabra un poco raramente usada, pero propiciar creo que describe el corazón del Evangelio. Y vamos a meternos en un estudio bastante práctico de lo que significa esa palabra propiciación. Justificados en Cristo, otra palabra que no usada frecuentemente, pero vamos a definirla. Reconciliados en Cristo, hijos adoptados con una herencia en Cristo, redimidos. Redimir. Vamos a tener que definir también esa palabra. En Cristo, santificados. En Cristo, liberados. En Cristo. Y luego una palabra que Jesucristo y Pablo también usaban, paligenesia, que quiere decir nueva creación, hablando del futuro en Cristo. Sería imposible hablar profundamente de todos estos temas y por eso quisiera dejar con ustedes la carpeta de 80 hojas esta noche o mañana de todos estos temas bien desarrollados, por lo menos en forma escrita. Bueno, voy a empezar. También me gustaría orar.
oren conmigo, por favor. Padre nuestro, tenemos muchas gracias. Este es tu pueblo, esta es tu gente. Son sus discípulos, gente que te ama, gente que tú amas de manera infinita. Gracias por los que han venido investigando. Gracias por los que han venido con dudas o preguntas. Gracias, Padre, por la disposición de esta gente de aprender de ti, de aprender de tu palabra. Ayúdanos en esta tarde, por favor. Visítanos, llénanos. Haznos saber que tú estás aquí. Ilumínanos, cámbianos, transfórmanos. Danos una mente renovada, un albedrío libre para servirte, obedecerte, un corazón que te ame completamente. Es lo que estamos pidiendo en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por aceptarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por favorecernos. Gracias por colmarnos de gracia y de bendiciones. Gracias por los dones espirituales que tú nos has dado. Gracias por las amistades. Gracias por tu iglesia. Gracias por el sol, por los alimentos. Gracias, Padre, porque todos dependemos totalmente de ti. Y por eso tenemos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a leer un poco para avanzarme, para animarme, para que David Morán pueda seguir. Pero hay muchos ángulos y perspectivas desde los cuales se puede evaluar la descripción del cristiano. ¿Qué es un cristiano? En esta tarde vamos a investigar cómo define cristiano el apóstol Pablo. Él es un experto en tomar analogías de la cultura y emplearlas para definir lo que es un cristiano. Algunas son las siguientes. Pablo habla de nuevo nacimiento, nueva creación. Habla de la satisfacción de la justicia de Dios, la propiciación, satisfacción. Habla también de la justificación, de perdón de los pecados. Habla en términos financieros, rescate, redención. Habla en lenguaje legal, adopción, lenguaje legal de testamentos, beneficios en la ocasión de una muerte, herencia, lenguaje de amistad, enemistad y reconciliación, lenguaje higiénico, santidad y santificación. Entonces Pablo usa muchas metáforas hablando de lo mismo, hablando de la esencia de lo que es un cristiano. Pero mi pregunta es esta. ¿Hay un término que capta todo esto? Y yo creo que sí hay. Y ese término, esta frase que se encuentra en cada oración en el bosquejo. La frase en Cristo. Para mí es todo. Para mí esa frase define todo. Para mí esa frase dice todo. Esa frase me anima. Esa frase me identifica. Esa frase me hace saber quién soy. Y nada es más importante que su identidad. ¿Usted sabe quién es? Yo tengo 5 hijos. Y el mayor es varón, la segunda es hembra. Se llama Lía. Tiene 33 años. Todavía es soltera. Siempre estamos en busca. La primera vez que ella salió con un muchacho, no le pregunté, ¿para dónde van? Ni a qué hora regresan, ni qué van a hacer, ni, por favor, pórtense bien. Nada de eso. Le hice solo una pregunta. Lía, ¿sabes quién eres? Para mí es todo. Me respondió, sí, papi, yo sé quién soy. Y eso me animó mucho. Y hasta ahora me anima mucho. Es una muchacha que sí sabe quién es. ¿Quién es? ¿Dónde se encuentra su identidad? ¿Dónde encuentro yo mi identidad? Soy David Morán en
Cristo. Punto. Eso dice todo. Dice todo. Para Pablo eso dice todo. Pablo menciona esa frase casi 300 veces en sus escrituras. En Cristo, en Él, en el Señor, en el Espíritu, en Él, en Cristo. Para Él todo se encuentra en Cristo. Para Él todo lo que usted necesita se encuentra en Cristo. Todo lo que usted necesitará en el futuro, en el presente, para poder vivir efectivamente ahora mismo, todo lo que usted necesita se encuentra, su esencia se encuentra, su identidad se encuentra en Cristo. Y por eso, cada uno de esos temas vamos a describir en términos de nuestra experiencia, nuestra identidad, nuestro encuentro, nuestra solidaridad, nuestra unión con Cristo. Estar en Cristo significa no tan solo que Cristo nos representa, pero si lo hace, haciendo todo lo necesario para nuestra salvación, sino también significa que adquirimos nosotros, poseemos todos aquellos beneficios por virtud de nuestra identificación con Él. Esta identidad significa que realmente llegamos a ser participantes en sus naturalezas divinas y humanas sin perder nuestra individualidad esencial como seres humanos. Los estudiantes de la teología paulina se han esforzado por siglos para dar una explicación apropiada del concepto de en Cristo, pero los siguientes pensamientos se acercan, pero de ninguna manera son exhaustivos. Muy bien, ¿qué significa esta frase estar en Cristo? Bueno, los que escriben libros de la gramática griega dice tiene que ver con un concepto local. Lleva en sí la idea de estar puesto localmente en la persona de Cristo, pero no en el sentido físico rígido. Significa estar atado con Cristo, conectado a su carácter y su personalidad. También es apropiado utilizar la palabra mística. Es una unión mística en el sentido psicológico. En Cristo es comunión íntima, personal, espiritual, cariñosa al nivel más profundo. Sin embargo, también lleva la idea colectiva o corporal porque juntos somos un cuerpo de Cristo, incorporados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Pero esta dimensión colectiva no resta la idea de que el creyente individual esté en Cristo. Es uno con Cristo, mientras Cristo mora dentro de él y ella, y el creyente mora unido a y en unión con Cristo. Bueno, siempre hablamos de Cristo, siempre hablamos de nuestra relación con Cristo en términos de aceptar a Cristo, ¿verdad? El texto famoso, conocido, Juan capítulo 1, versículo 12. El que recibe a Cristo, creyendo en su nombre, a Él, Dios les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. En términos de recibir, Colosenses habla de que Cristo, nuestra esperanza consiste en que Cristo está en nosotros. Cristo dice en Juan 14 que para el creyente viene el Padre y el Hijo para morar en el creyente. Pero muy pocas veces la Biblia habla en estos términos. Si aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo viene y mora en nosotros, los creyentes. Claro que sí. Pero casi 200 veces la Biblia habla de la otra perspectiva, del creyente moviéndose, del creyente creyendo en Cristo. Aún en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo el que cree, en Él cree. Y la palabra ahí es en griego, no es en, es eis, que quiere decir en inglés into, o incorporado en. La persona que cree en, entra en unión con Cristo. Cristo nos acepta a nosotros. Un poco diferente, ¿no?
Porque los evangélicos en los Estados Unidos, y somos de personas muy individualistas, aceptamos a Cristo, lo ponemos en la bolsilla y vamos. Estamos bien, ¿verdad? Cada quien tiene a su Cristo. Aún hablan así. Bueno, mi Cristo no es así. Mi Cristo es puro amor. Mi Cristo. Hablan de que son dueños de un títere. No sé. Aceptando a Cristo y hacen lo que quieran. No es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que Cristo acepta. Nos acepta. Y nosotros entramos en Él y nos encontramos casi localmente, espiritualmente, místicamente, psicológicamente, atados completamente, consumados con Cristo. Cristo nos domina, entramos en su persona, participamos, como dice otro apóstol, Pedro, participamos en su naturaleza. Es una perspectiva que cambia la mentalidad, que cambia nuestras actitudes, ¿no? Cristo me acepta a mí. Todo lo que Pablo, como cristiano, todo lo que él necesita, todo lo que él va a necesitar en el futuro, él tiene efectivamente en Cristo. Son varios los ejemplos en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia presenta como metáfora, y usted está aquí como pareja matrimonial, está viviendo esta metáfora. La Biblia habla de que esposo y esposa son una unidad en cuerpo y en espíritu. De manera similar, la Biblia compara el matrimonio. El matrimonio es una ilustración nada más de la unidad que existe entre Cristo y el creyente, o Cristo y el cuerpo de Cristo. Quizás el ejemplo más bien teológico es el ejemplo de Adán. La Biblia dice que somos en Adán. ¿En qué sentido? Bueno, biológicamente estamos en Adán. En Adán como nuestro representante. Dios, Adán pecó, y dice Pablo en Romanos 5 y en 1 Corintios 15, por eso entró en toda la raza humana el pecado y la muerte. En Adán tenemos ciertos beneficios, ¿verdad? ¿Cuáles son? El pecado y la muerte. Pero tenemos una solidaridad con Adán. Estamos en Adán y no hay escape. Estamos en Él, unidos a Él, biológicamente y como nuestro representante. Y por eso heredamos lo de Adán. David fue y mató a Goliat. Y todo Israel en David conquistó a los cananeos en ese día. ¿Verdad? Entonces, un representante en el cual todo el pueblo tiene solidaridad, unión, unidad. Todo el pueblo gana, conquista en su representante. Interesante, ¿no? Vamos a desarrollar este concepto porque todos los beneficios que nosotros disfrutamos, los disfrutamos porque tenemos unión, estamos en esta persona maravillosa. Bueno, hay otras analogías culturales, ¿verdad? Bueno, familiar. Como ya mencioné, soy padre de 5. En cierto sentido, mis 5 hijos están en su padre. No tan solo heredan biológicamente muchos de mis rasgos físicos y de mi personalidad, también por virtud de experiencias de vida que compartimos en su padre, conocen y aprecian la cultura latina. 3 de ellos hablan español con fluidez. También somos una familia atlética, principalmente el básquetbol. Consecuentemente, mis hijos pueden suplementar sus ingresos mensuales al enseñar los fundamentales del básquetbol a los niños. Entonces,
hay cierta solidaridad con su padre, pero también puede trabajar negativamente como pastor y líder en la comunidad porque están en su padre. Si me comporto bien, ellos disfrutan de un cierto buen honor porque son mis hijos y están en mí. Sin embargo, si yo fuera a sufrir un fracaso moral por su identidad conmigo, ellos sufrirían también vergüenza y la pérdida de dignidad. Estar en una persona significa participar vicariamente en las experiencias de vida de tal persona. Esto, por cierto, es el beneficio más grande de estar en Cristo. Para mí eso dice todo. Dice todo. Por nuestra solidaridad con Cristo, por nuestra unión con Cristo, por nuestra identidad con Cristo, experimentamos vicariamente todas las experiencias de vida y todos los beneficios y dones que Cristo ganó para nosotros. Los experimentamos, los recibimos y crecemos en ellos por medio de nuestra unión con Cristo. Otro ejemplo, todas las culturas expresan su identidad alrededor del deporte, ¿no es cierto? Expresan unidad y solidaridad como ciudad o nación. ¿Quién ganó la medalla de oro en fútbol en las Olimpiadas? ¿Quién ganó? Oh, México. Wow. ¿Entiendes? ¿Quién ganó? ¿El equipo mexicano? ¿Los atletas? ¿México ganó? ¿O ustedes ganaron? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Nosotros ganamos? Bueno, yo no. ¿Ustedes? Entonces, cualquier equipo de cualquier ciudad, si gana, las personas dicen, ganamos. Los mexicanos dicen, ganamos. ¿Ustedes no ganaron? ¿Fueron los atletas? No, ustedes ganaron. ¿Por qué? Por unión con el equipo, por solidaridad con el equipo, ¿verdad? Por identidad con el equipo. Es de manera similar con Cristo. Si Cristo gana, ganamos. Si Cristo obedece, vamos a ir allá, nosotros ante Dios obedecemos. Eso se llama justificación. Si Cristo muere, nosotros morimos en Él, y eso significa, nos escapamos con Él, el reino, el dominio del pecado. Experimentamos vicariamente todos los beneficios que Cristo experimenta. Si Cristo resucita, nosotros también resucitamos para Dios, para una nueva vida, y en el futuro literalmente resucitamos físicamente para recibir nuestro cuerpo inmortal, incorruptible, espiritual, glorioso, poderoso, interesante. ¿Y cómo? En Cristo, en nuestra unión, nuestra unidad con Cristo. Estar en Cristo significa, según el apóstol Pablo, conocer a Cristo personalmente en el sentido más íntimo y compartir en todo lo que Él es y tiene, todo lo que Pablo posee como cristiano, todo lo que Él necesita para entrar en relación con Dios o para vivir efectivamente para agradar a Dios en esta vida, lo adquiere, posee, disfruta personalmente y por experiencia propia en Cristo. Esa frase dice todo. En sí es el curso. Tenemos la salvación en Cristo. Tenemos todos los beneficios de la gracia de Dios en Cristo. Por medio de nuestra unión con Cristo, nuestra unidad con Cristo, tenemos todo. No sé usted, pero eso me anima mucho. Me identifica. Cuando estoy desanimado, cuando quizás estoy deprimido, cuando tengo conflicto con mi esposa, cuando tengo conflicto con un hermano y cuando no van bien en el ministerio, ¿qué cambia? Nada cambia. Soy quien soy. Soy David
en Cristo. Tengo todo en Cristo. Perdonado en Cristo, limpiado en Cristo, resucitado en Cristo, muerto en Cristo, escape del reino de pecado en Cristo, justificado en Cristo, reconciliado con Dios en Cristo, herencia en Cristo, circuncisión en Cristo, pureza en Cristo. ¿Qué me hace falta en Cristo? Nada, nada. Nada en esta vida, nada en el futuro. Todo lo que yo necesito para vivir ahora, efectivamente, y para mi futuro, para estar ante Dios, lo tengo en Cristo. Aquí tengo una lista, una experiencia personal. Cuando tuve 22 años de edad, un profesor nos dio una tarea de estudiar Filipenses 3, ustedes conocen el texto, ¿verdad? Es uno de los testimonios del apóstol Pablo, donde él se transfiere de confiar en lo natural, en lo físico, en la herencia, en los logros, en su propia moralidad, en su propia religión, estableciendo su identidad en cosas superficiales, en cosas externas, en sus títulos, en sus logros, en su moralidad, en sus celos. Él consideró todo eso como basura, ¿verdad? Para entrar en Cristo, para establecer otra identidad en Cristo. Y estudiamos ese texto 400 horas a la edad de 22. Y eso se pegó a mi alma y nunca me ha salido. Nunca me ha ido. ¿Por qué tenemos en Cristo? Aquí tengo una lista. Voy a mencionar esta lista rápidamente porque les voy a dar esas notas esta noche o mañana. Pero tengo tres hojas de beneficios que tenemos en Cristo. Nada más voy a leer la lista y no el texto. Tengo fe en Cristo, justicia o rectitud en Cristo. Estoy justificado en Cristo, gozo tengo en Cristo, posición, aceptación, vida eterna, amor, santificación, sellado en Cristo, confirmado en Cristo, elegido en Cristo, sentado en los cielos ahora mismo en Cristo. Gracia y bondad tengo en Cristo, nueva obra, este poema. Dios me está escribiendo mi vida en Cristo, dice Pablo en Efesios 2:10 con esta palabra poema. Acercado, yo tengo cercanía a Dios en Cristo. Morada de Dios, caminar en esta vida en Cristo. Firmeza, circuncisión, es decir, purificación de mi alma, de mi corazón. Soy hijo de Dios en Cristo. Pablo dice que tiene jactancia, se gloria en Cristo. Poder tiene en Cristo. Sufrimientos también tenemos en Cristo. Vivimos en la presencia espiritual de Cristo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Bueno, un párrafo más y descansamos y pueden hacerme cualquier pregunta. Los beneficios de estar en Cristo son numerosos y abundantes. En Él hay justicia, paz, gozo, amor y poder para vivir ahora de una manera que le agrade a Dios. En Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados, la limpieza y más importantemente el deseo y la motivación para adorarle a Él en todas las áreas de la vida. En Cristo tenemos una justicia, una rectitud moral en la cual su carácter santo esencial simplemente se nos confiere a nosotros asombrosamente. Así es como Dios nos ve justos y rectos en Cristo. Este don esencial es lo que me motiva y me da energía desde un sentido de gratitud profunda hacia una vida reconstruida. La vida reedificada es entonces el resultado o la consecuencia de la aceptación, el amor y el perdón fundamentales que componen la vida consumada en el amor de Dios. Por tanto, la aceptación, amor incondicional y el poder que da energía para vivir la vida nueva de amor, sabiduría y santidad son experimentados en Cristo. Ninguna condenación, acceso al Padre, justicia, rectitud, poder, intimidad, libertad
de la opresión de la ley, ningún miedo del castigo, heredar el mundo, compartir en los gloriosos privilegios de Cristo, confianza y seguridad, libertad, vida, limpieza, perdón, amor, gozo, paz, santificación, bondad, el Padre del Espíritu, participación en la naturaleza divina, visto como obediente y dado el poder para obedecer, sufrimiento. Todo esto define mis experiencias, beneficios de la gracia en Cristo. Entonces, la pregunta es cómo entrar en Cristo y cómo empezar a beneficiarnos de todos esos beneficios que se hallan en Cristo. Una preguntita antes de continuar. Un comentario. Predica. Un devocional. Esencialmente, ¿qué he dicho? Que lo más importante, que la frase que nos identifica, ¿qué es la frase? Estar en Cristo, en el Señor, en Él, en el Espíritu. Nuestras vidas se hallan en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3 que no era nada más importante que eso. Encontrarme en Cristo. ¿Con qué? Con la justicia. ¿Qué justicia? Bueno, esa palabra es difícil de definir, pero puede decir que es una rectitud moral que Cristo vivió, que proviene de Dios y no de la ley. Eso define también la esencia de la salvación, estar aceptado, ser aceptado por Dios, cubierto con la misma justicia, el carácter, la rectitud perfecta de Jesucristo. Y eso cambia mucho, porque eso quita ¿qué? Sentido de culpa, sentido de que yo tengo que trabajar arduamente para poder agradarle a Dios para que me bendiga. No, jamás. No son conceptos cristianos. El cristianismo no es ningún negocio. Yo hago mi parte y le obligo a Dios para bendecir. No, jamás. Eso no es el cristianismo. El cristianismo se basa en la palabra gracia. Gracia. Dios nos ama y Dios inicia ese amor. Dios viene por nosotros. No solo una vez. Si usted no es creyente y aquí está y está escuchando la palabra, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de que Dios ama, usted tiene que entender que Dios lo ama tanto que Él inicia, Él busca, Él toca. Y si usted ha sido cristiano por 40 años, nada ha cambiado. Usted está un poco tímido todavía, no tan comprometido como se cree. Y a veces nos desviamos, hablando de mi propia vida, a veces estoy tentado y me desvío y sufro, pero ¿qué pasa? El mismo Cristo que me buscó a principios todavía me busca. Dios inicia, Dios ama, Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos, de bendecirnos, de tocarnos, de amarnos. Siempre Él es el modelo de amor. Estar en Cristo es tener seguridad, tener garantía, es beneficiarse siempre de este amor de un Dios que busca sin descansar. Porque nosotros, en verdad, somos rebeldes. Sí, rebeldes convertidos, rebeldes no tan rebeldes como antes, pero todavía el vestigio de la naturaleza pecaminosa mora dentro de mí y desobedezco. Pero Dios me busca, me agarra, me adquiere, me abraza y me convence de que debo de sujetarme y arrepentirme
de nuevo. Así es mi Dios, siempre me busca. Ok. No sería sinónimo de la unión con Cristo. Exactamente. Unidos a Cristo. Unión con Cristo, unidos a Cristo. Exactamente. Muy bien. Entonces voy a dejar que esta frase defina todo lo demás en esta tarde y mañana también. ¿Sigo con el siguiente tema? 5:30 tenemos el receso. ¿Sí lo tenemos programado? ¿Está bien? 5:30. Ok, muy bien. Entonces, en mis notas, yo sé que el bosquejo es un poco diferente, pero un tema que me fascina y que me interesa mucho es el tema del evangelismo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a Cristo en los últimos 2 años? Nadie. 5 años. Entonces, han sido cristianos por 100 años todos ustedes. Okay. ¿Recuerdan ese día? El tema del nuevo nacimiento me interesa muchísimo. Y cuando tengo el privilegio de observar un nacimiento, no tengo palabras para expresar la bendición. No tengo palabras. Y como pastor y como persona yo comparto mi fe, ¿no? Trato de compartir mi fe. Trato de tener conversaciones amenas con la gente para convencerles de su necesidad de Cristo. Pero el hecho de que Dios nos permite cooperar con Él en este milagro sobrenatural, este milagro más grande, es para mí increíble. Obviamente Dios tiene su parte y nosotros tenemos nuestra participación en el proceso, pero el proceso en sí pertenece a Dios. El nuevo nacimiento sí es obra de Dios, solo Dios lo puede hacer. Yo tengo un amigo que escribió su tesis para su doctorado. Si puedo recordar el título, La pedagogía peripatética, palabra en griego que quiere decir caminar, de los métodos de Sócrates. En inglés la palabra es maieurex. ¿Sabes lo que es una partera, verdad? La palabra maieurex tiene que ver con la partera. Mi esposa es enfermera, mi hija es enfermera. Tengo 3 cuñadas enfermeras. Mi mamá era enfermera. Tengo 3 cuñados doctores, suegro doctor, entonces estoy rodeado con médicos y con enfermeras, y una de esas enfermeras, cuñada, es partera también. Y estuvimos en Houston esperando el nacimiento del bebé de una miembro de la iglesia, pero no llegó la partera. Habían invitado a un partera para estar ahí en la experiencia, para ayudarle a dar a luz, pero no llegó. Por eso mi esposa fue. Y no es su área, no es su experiencia, pero en ese momento tuve que trabajar como partera, la persona que nada más agarra al bebé antes de que toque el suelo. Y yo comparto esta ilustración porque esa es mi parte en el evangelismo. Punto. Trato de agarrar al bebé antes de que toque el suelo. Es mi responsabilidad como evangelista, y Dios hace lo demás, ¿verdad? Soy partera con felicidad.
Pero la partera tiene por lo menos 3 responsabilidades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como parteras? Bueno, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que el no creyente necesita para poder creer? ¿Qué es lo que necesita el no creyente para que cree? La palabra de Dios, ¿no? Dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por... entonces nosotros tenemos la palabra de llevar y esparcir la semilla, ¿verdad? Y ojalá que usted lo esté haciendo, porque es su responsabilidad. ¿Qué más? Bueno, esa responsabilidad es fenomenal, porque a veces, bíblicamente hablando, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que a veces argumentar. Bueno, Pablo usó esa palabra. Persuadir. Pedro dijo, dar defensa, dar razón por la esperanza que tenemos. Entonces hay que pensar lógicamente, preparar la mente para poder llevar a cabo la conversación. Por eso tenemos ese tipo de conferencia, para poder definir en términos prácticos lo que es el Evangelio. Pero ¿qué más se necesita? Si Dios va a hacer su parte, y vamos a hablar en detalle de lo que Dios hace, porque es fenomenal. Dios envía su Espíritu, Dios ilumina la mente, Dios hace más suave la terquedad del corazón, ¿verdad? Permite que el albedrío funcione hacia la voluntad de Dios. Toca las emociones para que la persona se levante, para que resucite, para buscar con cierto amor a su Creador, para poder creer en Cristo. Dios envía su Espíritu para hacer un montón de cosas, muchas cosas hace el Espíritu Santo, cooperando con el que esparce semilla. Pero el no creyente necesita también el amor. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 13? Van a saber que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. El amor convence al no creyente a creer. No hay nada más importante en nuestras iglesias que tengamos iglesias de bienvenida a todos. Una bienvenida calurosa, una bienvenida hospitalaria, una bienvenida mexicana es lo que las iglesias necesitan, ¿verdad? Con abrazo, con beso, con comida, con lo que sea. Y hay muchos cubanos en nuestra comunidad, por eso siempre ofrecemos café. Ok. La bienvenida es primordial. El domingo pasado tenemos una señora de Chicago y dice que no es creyente, es una escéptica, y dice que queda casi convencida, no por la prédica ni por ninguna otra razón, sino porque la iglesia la amaba. Entonces queda casi convencida por puro amor. Verdad, amor, oración. La iglesia tiene que orar. ¿Por qué? Porque Dios responde a nuestras oraciones y Dios ora haciendo su parte como presbiterianos, como personas paulinas, bíblicas. Creemos en lo que se llama la elección. Ok, está bien. Pero para que Dios toque a los elegidos, Dios siempre usa la instrumentalidad de las parteras, compartiendo el Evangelio, amándose los unos a los otros, incluyendo a los no creyentes, a los escépticos, a los que tengan dudas, los que tengan preguntas.
incluyéndolos en nuestras conversaciones con mucho respeto, como dice el apóstol Pedro, y con mucha mansedumbre y tacto. Así nos comportamos como iglesias, ¿verdad? Y oramos porque el Espíritu Santo tiene que hacer la parte principal, la parte más importante, la parte sobrenatural, la parte milagrosa. Solo el Espíritu Santo puede resucitar a una persona muerta, como dice Pablo en Efesios 2, ¿verdad? 2, capítulo 2, versículos 1 a 2. Estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y Dios tiene que venir y Dios tiene que levantarnos, abrir los ojos, tocar el corazón, suavizarlo, darle emociones, cariño y afecto. Y esa persona al despertar, a ser iluminada instantáneamente, cree, porque Dios ha hecho su parte. Y estamos hablando de cómo entrar en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Entramos en Cristo porque el Espíritu de Dios nos transfiere de solidaridad. ¿Con quién? Para transferirnos a unión con ¿quién? Con Cristo. Pablo habla en estos términos. Fíjense. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. ¿De qué hombre estamos hablando? De Adán. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de uno solo, ¿quién? Adán, muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos juntos. Ok, nacimos en unión con ¿quién? Nacimos biológicamente en unión con Adán. ¿Y cuáles son los beneficios que recibimos de Adán? Pecado, muerte. Wow, ok, terrible. Ok, entonces algo sobrenatural tiene que pasar para que seamos transferidos de esta unión, miembros de esta raza que se llama bíblicamente en dos textos, la raza de primer Adán. Tenemos que ser transferidos para poder entrar y participar en la raza del segundo y el último Adán. Entonces, no hay otra manera, porque tenemos solidaridad con este Adán y lo que hace él, hacemos nosotros. En lo que él falla, fracasamos nosotros. En lo que él sufre como consecuencias, nosotros sufrimos esas consecuencias por nuestra unidad con Adán. Pero para poder escaparnos de estas consecuencias malísimas, tenemos que entrar en unión con el segundo y el último Adán. Y estamos hablando en esta tarde de cómo experimentar esta transición de este Adán número 1 a participar en este Adán 2 y último. Ok, pero ya hemos explicado un poquito, ¿no? El Espíritu Santo hace muchas cosas y el Espíritu Santo usa ¿a quiénes? Las parteras, exactamente. Aquí en México también decimos comadronas, me dijo. ¿Qué pasó? Que aquí en México también dicen comadronas. Oh, perdón, comadronas. Ok, mejor palabra. ¿Y los hombres también son comadronas? Sí. Tienen que trabajar en eso también, ¿verdad? Los hombres. Y en Maya dijo que algo así me dijo lo que se me quedó. Sí. Interesante. Bueno, uno siempre está aprendiendo, poco a poco. Bueno, otra palabra es embajador. Wow. El embajador, ¿a quién representa?
su país, su gobierno, y como embajadores, ¿a quién representamos? A Cristo y el gobierno del reino de Dios, ¿verdad? Evangelista. La palabra evangelizar quiere decir proclamar buenas nuevas de una conquista. Los que regresaron de la batalla, en la guerra, regresaron a la ciudad evangelizando, proclamando las buenas nuevas de que el ejército ganó. Y nosotros también proclamamos una conquista. Cristo ganó, ¿verdad? Cristo tuvo conflicto con Satanás, con el pecado, con la muerte, con las filosofías de este mundo y ganó. Y nosotros estamos proclamando las buenas nuevas de que Cristo es conquistador. Muy bien. Muy buenos noticias para mañana, ¿verdad? Para poder celebrar la independencia. Ok. Y hemos hablado de muchas cosas. Vamos a hablar un poquito. No quiero deprimirlos, pero hay que entender lo que es el pecado. Quizás han memorizado las definiciones del catecismo. Quizás han memorizado las definiciones de la confesión de fe. Bueno, el pecado se puede definir en términos de la ley. Es falta de conformidad. Palabras de omisión, pecados de comisión y pecados de omisión. No hacemos lo que Dios dice que debemos hacer y hacemos cosas que en verdad son ofensivas para Dios. Pero hay otra palabra que quisiera enfatizar. El apóstol Pablo menciona en varios textos, él define el pecado en términos de la idolatría. ¿Qué significa esa palabra? Idolatría. Me van a decir, adorar ídolos. ¿Quiénes son nuestros ídolos? Bueno, yo sé quiénes son míos. ¿Usted sabe cuáles son sus ídolos? Muy bien. Entonces, hay que ir al sacerdote. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Entonces la idolatría por definición es adorar no al Creador, sino una parte de la creación. Puede ser cualquier parte. Puede ser una cosa buenísima. Puede ser la cosa más que te lleva más bendición que cualquier otra cosa. O puede ser una cosa cruda. Hace 3 días tuve una muy larga conversación tratando de evangelizar un joven adulto atrapado en esta ocasión por santería. Y Pedro dice que hay que tratarlo con mansedumbre porque por mucho respeto le pedí que me explicara cómo funcionaba su fe, su religión. Y me explicó que nosotros adoramos al espíritu del río. Y me explicó por qué. Y me dio también explicaciones de sus ceremonias de contactar a los antepasados y de hacer otras cosas que nosotros diríamos son parte del espiritismo. Y yo leí este mismo texto, y le pregunté, ¿no es curioso que ustedes están enfocados tanto en una partita en el río y en el espíritu del río y no en el creador del río?
Y bueno, tuvimos una conversación bastante larga, pero hablamos en términos de que en verdad usted no conoce quién es Jesucristo, el Creador y el Todopoderoso, porque en verdad si lo conociera no tendría la necesidad de ir en busca de algo sumamente inferior como el árbol, la roca o el río, cuando puede tener relación personal íntima con el Todopoderoso Eterno, el Creador de la roca, árbol y río. Quizás nosotros no adoramos rocas, ni árboles, ni ríos, ni buscamos espíritus malos, ni nos arrodillamos ante imágenes, pero sí tenemos un montón de ídolos, ¿verdad? Tales como, bueno, yo creo que el apóstol Pablo en estos términos define el pecado en términos de independencia. Nos alejamos de Dios en busca de otra cosa que satisfaga. Bueno, los teólogos del pasado hablaron de un vacío persistente en forma de Dios que se tiene que llenar. Agustino. Lo llenamos este vacío con todo tipo de cosas, pero solo Dios lo puede llenar. Y los pastores somos los peores. ¿Qué busca el pastor para llenar su vacío si no busca a Cristo? ¿Qué busca el pastor? Y mi esposa me acusa de eso siempre. Ella sabe quién es mi amante. Y me lo dice. David, su amante es la iglesia. Oh, sí. Buscamos satisfacción, buscamos gozo, buscamos placer, buscamos identidad, prestigio, reputación en nuestro ministerio y no en Cristo. Idolatría. Somos los peores. Puede ser la cosa buenísima en nuestra vida, pero se convierte, dice un autor que respeto mucho, dice que los ídolos no son cosas malas, son las cosas buenas que se convierten en la cosa más importante. Llega a ser ídolo, llega a ser Dios. Tengo una lista. Puede ser patriotismo, puede ser la familia, puede ser mi papel como madre. No hay nada más importante que mi influencia y mi papel con mis... nada más importante. Puede ser, obviamente, puede ser un romance, porque el romance consume. Puede ser trabajo, títulos, posición, puede ser la opinión de otros. A veces hay personas que son guiadas por las opiniones, las conciencias de otras personas. En inglés eso se llama entre los jóvenes peer pressure, presión de los adolescentes, presión de los compañeros. Y el joven no establece su propia identidad ni su propia conciencia, es influido demasiado por las opiniones de los demás, pero adulto también, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de cómo lo hizo el apóstol Pedro en Gálatas 2, al ratito. Independencia personal, autosuficiencia. Tratamos de llenar el vacío con todas estas cosas buenísimas en vez de buscar a Cristo que solo satisface. Y esta es una receta para crear más vacío, desilusión, destrucción, corazón quebrantado, depresión, angustia incontrolable. Estoy hablando por experiencia. El pecado es funcionar los atributos de divinidad con algo en la creación. Poner en una persona o en algo que sea parte de la creación y pretender que esa cosa creada tiene atributos divinos y ponemos toda nuestra concentración, todo nuestro enfoque, le damos toda nuestra energía a esa parte de la creación. Idolatría.
¿Consecuencias sociales? Bueno, racismo, nacionalismo, superioridad moral, superioridad cultural. Toda identidad aparte de Dios lleva a la exclusión y causa mucho conflicto social. Consecuencias cósmicas, vamos a tocar este tema de Pablo. Dice que el pecado también tiene consecuencias de frustración y de corrupción en la naturaleza, la cual está esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Bueno, estas personas en pecado tienen ojos cegados, futilidad de la mente, tienen una voluntad que siempre escoge lo que desea, el cual es el mal. Tienen oídos tapados, y esa persona, por la iniciativa de Cristo, tiene que ser llevado a Cristo. Cristo tiene que revelarse a esa persona. Cristo tiene que revelarse a sí mismo y tiene que hablar. Bueno, tenemos un montón de ejemplos. Ustedes saben lo que pasó con Lidia, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 16. Los apóstoles fueron al río, fuera de Filipo, y encontraron un grupo de mujeres orando. ¿Y qué pasó ahí con Lidia? ¿Qué hizo Dios? Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Y qué pasó con Lidia? Dios le abrió su corazón. ¿Y si no lo hubiera hecho? Nada. Dios tiene que hacer su parte. Bueno, la palabra, se me olvidó la otra. La partera ahí estaba, Pablo, pero el Espíritu Santo también vino y abrió. Pablo en su caballo a Damasco, pidiendo permiso para matar a más creyentes. ¿Y quién se rebeló? ¿Quién buscó a quién? Pablo, Cristo es muy interesante, No, Cristo fue tras Pablo, Cristo golpeó a Pablo, Cristo lo puso ciego, Cristo lo agarró, lo adquirió, Cristo fue en busca de Pablo y lo transformó, lo convirtió, lo resucitó, le dio de su espíritu para que pudiera arrepentirse y creer. Cristo. Abraham, ¿dónde estaba Abraham? ¿Dónde vivió Abraham antes de obedecer a Dios? Ur de los caldeos, ¿verdad? ¿Y quién era su papá? Su nombre quería decir luna. El papá de Abraham y Abraham, los dos adoraban la luna. Y un día estuvieron conversando y dijeron, esos hebreos hablan de un Mesías que ha de venir, vamos a ir a buscarlo. Jamás Dios fue a Ur sin, en este caso, una partera. Dios habló con Abraham y lo llamó, lo tocó y lo prometió un montón de cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que él le prometió fue la semilla, el Mesías, que por medio de él Dios iba a bendecir a todas las naciones. Le prometió al Mesías. Y en capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó y su fe le fue contada como justicia, salvación. Pero mi punto es que Dios inició todo eso. Dios inició la salvación de Pablo y de Abraham y de Lidia también. Y cuando una persona se resucita es porque Dios está ahí tocando la mente. Porque ¿cómo es la mente sin que el Espíritu Santo la toque? ¿Entienden las cosas de Dios? ¿La mente? Sí, no. Dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino
su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Toca la voluntad y toca la personalidad y toca las emociones. Pero hermanos, esta obra del Espíritu Santo es sumamente importante. Y por eso debemos de orar sin cesar que Dios toque a las personas no creyentes, las personas en nuestras familias, las personas en nuestro vecindario, las personas con las cuales tenemos el gran privilegio de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Quisiera terminar esta parte contando una experiencia. Les dije que la gran sorpresa de ese ministerio de teología ha sido que varias personas escépticas nos han acercado con sus preguntas. Y a veces nos ha sido casi imposible conducir la clase porque las personas ahí están con la mano haciendo muchas preguntas. Y aún después de que se convirtió Susana, sigue haciendo preguntas. Pero también han venido de París, bilingüe, francés, español. Han venido de todos los países, han venido de DF. Un hombre sumamente hablador, preguntón, vino de DF. Y siempre interrumpiendo la clase con un montón de preguntas y dudas que salieron de su escepticismo y de su ignorancia. Voy a contar un poco de esa historia porque es muy interesante. Antes de que Cristo tocó a Susana, estaba en busca, tenía un vacío tremendo y trató varias áreas de experiencias, alcohólicos anónimos. Tocó un grupo de nosotros, ustedes quizás también, se llama Nueva Era. Un grupo de Nueva Era se reunía en la biblioteca de nuestra comunidad. Ese grupo guiado por mi amigo del DF, un grupo de Nueva Era, y había estado compartiendo el evangelio con mi amigo del DF por 10 años y con mucho éxito porque ahora está guiando un grupo de Nueva Era. ¿Ok? Broma. Y está ahí en la biblioteca con su grupo de personas muy espirituales, ¿verdad? Meditando. ¿Y saben lo que estaban diciendo? Estaban reconstruyendo la ciudad de Nueva Orleans después del huracán que casi destruyó la ciudad. Y estaban ahí, bueno, muy recomendable, ¿verdad? Estaban ahí reconstruyendo la ciudad por pura meditación. ¡Wow! Tan fácil. Vamos a establecer muchos grupos de Nueva Era, ¿verdad? Para reconstruir todo el mundo. Yo hablé con algunos de mis amigos en Nueva Orleans y les conté la experiencia de lo que estaban haciendo mis amigos y me dijeron, por favor, diles que perdieron algunas partes. Entonces hay mucho más que hacer. Que siguen meditando. Y luego, Susana pasó por nuestra iglesia y habíamos empezado un grupo de 4 personas nada más para grabar algunos cursos de teología y estuvimos sentados en mi oficina grabando y Ana se acercó y dijo, ¿puedo participar? Y nosotros dijimos que, bueno, somos hombres. Y bueno, por la persona tan agresiva que es, insistió y se metió. Y el resto es historia. En el segundo curso, Dios lo tocó profundamente, se convirtió y empezamos otro ministerio por la energía, motivación y visión de ella y otro médico. Pero mi punto es este. No rechazamos ninguna pregunta, ninguna duda. Tratamos todas las dudas con mucho respeto, diciéndoles gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sabes qué?
siempre he querido saber más de ese tema. ¿Sabes qué? Esa pregunta es mía también. Vamos a investigar la respuesta a esa pregunta. Y Dios honra ese tipo de paciencia y esa disposición de mansedumbre, porque es lo que el apóstol Pedro enseñó que debemos de practicar. Otra, en este caso periodista, vino, que trabaja para uno de los periódicos más famosos, más internacionales de todos los Estados Unidos. Y empezó a preguntar, muy preguntona. Y nosotros, después de la clase sobre la providencia de Dios, ustedes saben lo que es la providencia de Dios, ¿verdad? La providencia de Dios dice que Dios está sumamente involucrado en todo lo que pasa, gobernando todos los detalles de la historia y de nuestras vidas personales. Dios está en control, dice providencia. Y también como educadores presentamos los otros puntos de vista, otras cosmovisiones. Y después de la clase ella se me acercó y me dijo: gracias, pastor, por hacerme saber que soy deísta. ¿Sabe lo que dice, verdad? Que Dios creó y se fue de vacaciones y no se metió jamás. Está ausente por completo. Gracias, pastor, por ayudarme a entender que soy deísta. Y empezamos una conversación por 15 meses. Y bueno, ese señor sabe escribir, entonces nada más me protestó después de la clase, pero durante la semana me escribí estos emails increíblemente elocuentes, porque sabe escribir, expresando todas sus dudas, haciendo todas sus preguntas. Estoy leyendo todos mis libros de la biblioteca, tratando de contestar las preguntas y no pude satisfacerla. Cambié. Y comprar otros libros para poder tratar de llevar a cabo la conversación. Y después de 15 meses, vino y me dijo que no comprendo, no es justo, no voy a creer, es imposible y no es justo que Dios demande que nosotros creamos en una persona que vivió hace 2000 años. Es imposible. He aprendido mucho, muchas gracias, pastor, pero por favor bendíceme por haber tratado. Y me dijo después que ella pensaba que Dios estaba bien contento con ella por todos sus muy buenos intentos. Le miré, no dije nada. Y después de meses me dijo, eso le dio mucha pena, mucha vergüenza, porque no la bendije. No qué decirle, Señor, no sé. En verdad, no tengo nada para decirle. No, es más, no le puedo ayudar. Después de 15 meses, ya había hecho mi parte de partera, ¿ok? Oré, prediqué, amé, y toda la iglesia había amado. Terminado es mi trabajo. No te puedo ayudar. Por favor, habla con la persona que sí te puede ayudar. Ya. Adiós. Y esa persona es Dios. Fue a la casa y empezó. Y yo le dije, por favor, dile a Dios todo lo que me has dicho. Todo. Cada queja, cada pregunta, cada protesta. A Él. Porque Él tiene la respuesta, yo no. Habla con Él. Y después me dijo que eso en verdad le frustró, le hizo enojar, estaba alta con más tarea, más libros para leer y no quería otra tarea. Tarea de hablar con Dios, qué cosa, no voy a hablar con Él. Pero sí fue a la casa y habló con Él. Y
Yo escribí algunas notas porque siempre escribía emails, pero empezó a quejarse, empezó a llorar, empezó a gritarle a Dios y 5 días después me escribió esto. Estaba exhausta, pero también fue una semana grandiosa, inspiradora. No dormía por días. Realmente fue una experiencia emocionante. Experimenté shock, estupefacta. Era yo, maravillada, abrumadora por la experiencia, aliviada y en parte feliz, mente trabajando 100 millas por hora, adivinando qué significaría todo lo que estaba experimentando con esta nueva orientación. Para mí en mi vida todavía tenía muchas viejas dudas, pero ya no como antes, con fuerza destructiva. Todo es un poco espantoso. No, es muy espantoso. Así me escribía. Para mí es difícil superar mis tendencias deístas. Sigo pensando y pensando de lo que me sucedió y lo que significa, y luego se me ocurrió pensar, ¿no debes estar orando? Intenté orar. No sabía qué decirle a Dios, pero poco a poco estoy aprendiendo a orar. Eso me hace reír, porque tengo muy poca experiencia con todo esto. Pero es imposible describir qué tan cambio masivo que ha sido este cambio. Ha cambiado totalmente mi perspectiva. Fue una experiencia sorprendente, asombrosa y mágica. Qué bueno que no hay usado palabras evangélicas, ¿verdad? Pero usa palabras nuevas, palabras inocentes. Mi punto es este. Solo Dios podía hacer lo que la partera no pudo. Dios fue, y usa ella también esas palabras, me iluminó, cambió mi terquedad, me dio otra cosmovisión, me despertó y empecé a usar palabras que antes aborrecía. Palabras tal como, soy pecadora. Palabras como fe. Estaba sentada en mi cama el día después de experiencia y se me ocurrió, tengo que decirle a mi hija que somos miserables pecadores, pero está bien, porque solo tenemos que creer y eso no es tan difícil. Y me dijo, ¿de dónde vino eso? No eran mis palabras. Jamás en mi vida usaría ese tipo de palabras. Fe, jamás. Pecadora, jamás. Lo que había pasado es que Dios había entrado en su casa, le había tocado, le había iluminado, le había dado, en sus propias palabras, conocimiento espiritual para que pudiera comprender y entender lo que mi lógica no permitía. Todo esto por el Espíritu de Dios. Jesucristo dice que el Espíritu Santo sopla, ¿verdad? Es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero así es con los que nacen de nuevo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si las personas en nuestro ministerio, en nuestro vecindario, en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestras amistades, si van a cambiar de estar en Adán, ¿con cuáles beneficios? Pecado, con mente cerrada, fútil, con corazón terco,
con voluntad paralizada, con emociones que no aman a Dios, personas muertas en sus traspasiones y pecados, para que se transfiera esa persona para estar en Cristo. El Espíritu Santo tiene que iluminar, tiene que quebrantar la terquedad del corazón y llenar a esa persona con deseos para Dios, para que se arrepienta y para que crea en Cristo. ¿Y nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Esparcir semillas, pero semillas que se entienden, ¿verdad? Semillas que la gente incrédula pueden entender, no con vocabulario religioso. Semillas del Evangelio, buenas noticias. Semillas de amor, de aceptación, de favor, de sacrificio de Cristo. Semillas. Tenemos que compartir el Evangelio y tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Cristo en capítulo 17 de Juan, intercediendo por sus discípulos, le pidió al Padre que Él mantenga en unidad estos discípulos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que el Padre había enviado a Cristo, para que crean en Él, en la divinidad de Jesucristo. El amor nuestro cree, sí. Cuando ven nuestra unidad de amor, creen en la divinidad de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Y para que ellos puedan creer que Dios los ama a ellos, así como nos ama a nosotros. El amor y la unidad comparte todo. Entonces, predicar el Evangelio defendiendo lógicamente los conceptos del cristianismo, y por eso estamos en esas clases. Amar con una hospitalidad mexicana y ¿qué? Orar. Gracias a Pedro que él es que no podemos hacer nada si no oramos. Gracias, Pedro. Oramos constantemente, oramos en camino, oramos en el avión, oramos manejando, oramos siempre. Y cuando no hay clase de teología porque el pastor está haciendo otra cosa, Pedro reúne a todo el mundo para que oren. Hay que orar constantemente. ¿Por qué? Porque Dios contesta oraciones y Él busca a sus elegidos y los toca, los ilumina, los resucita, cambia la terquedad de sus corazones, les influye para que empiecen a amar a Cristo. Predicar, amar y orar. Porque estamos en una guerra y estamos llevando a cabo una obra sobrenatural, una obra de resurrección, una obra de crear una nueva vida. Solo Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos el gran privilegio de poder participar por predicar, amar y orar. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Dios de la gracia, de misericordia, de amor. Gracias, Padre, por permitirnos estar en Cristo, por permitirnos guiar a otros, por predicar, amar y orar, a que también estén en unión con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Ok, entonces, ¿la clase termina a qué hora? Si fueran 15 minutos, cuarto para las 6, 10 para las 6. Entonces, ¿hay descanso o es todo para esta noche? ¿Vale? ¿Es todo para esta noche? ¿15 para las 6? 15 para las 6, pues recomenzamos Oh, y a las 8 terminamos. ok, entonces yo sigo. Sí, pero tenemos ahorita 15 minutos o 20 minutos les damos de break. Oh, perfecto. Ok, got it. Hermanos, tenemos 15 minutitos para
Gracias. Tenemos 15 minutos para estirarnos. Allá hay un pequeño refrigerio que con mucho cariño les hemos preparado. Tecito y algunos detallitos para que ustedes pues estiren las piernas, coman algo.